El día que mi padre escupió la palabra mediocre como si fuera veneno, sosteniendo mi currículum arrugado en su mano temblorosa. No imaginé que esas sílabas iniciarían una espiral de sangre y secretos. Yo, Javier Ruiz, el hijo pródigo de una familia de banqueros en el corazón de Madrid, había ocultado mi verdadera vida. No era un oficinista gris en un banco familiar, sino el arquitecto de operaciones encubiertas para el CNI, tejiendo redes de espionaje que derribaban carteles de droga y traidores políticos. Pero esa noche, en la cena familiar bajo las arañas de cristal de nuestra casa en Salamanca, mi madre añadió: «Eres una decepción, Javier. Podrías haber sido como tu hermano». Y entonces, con una sonrisa que ocultaba el filo de una navaja, juré que les mostraría lo que significaba ser invisible hasta que decidiera golpear. No fue rabia ciega lo que me consumió esa noche, fue el eco de años de mentiras piadosas. Decenas donde fingía interés en sus balances financieros mientras planeaba redadas que salvaban vidas en las sombras de Andalucía. Mi hermano mayor, Carlos, el heredero perfecto, el que dirigía el banco con puño de hierro y amantes discretas, me miró con lástima. Él sabía algo, o eso creí entonces. Pero el verdadero veneno goteaba de mis padres, don Emilio Ruiz, el patriarca intocable, y doña Isabel, la reina de las apariencias sociales. Ellos, que habían construido un imperio sobre deudas ocultas y favores políticos, me veían como el eslabón débil. Mediocridad, dijeron. Y en ese instante, el hilo que me ataba a ellos se rompió. Aquella palabra se clavó en mí como una bala silenciada, y juré por los muertos que había enterrado en operaciones pasadas que les haría pagar. No con balas, no aún. Con la verdad que les devoraría el alma. Madrid bullía bajo un sol de julio implacable. El asfalto de la Gran Vía ondulando como una serpiente herida. Yo caminaba por las aceras abarrotadas, mi maletín falso de ejecutivo colgando de una mano, mientras en la otra apretaba el teléfono con mensajes cifrados del CNI, objetivo confirmado en Sevilla. Extracción en 48 horas. Pero mi mente no estaba en los narcos andaluces que planeaba desmantelar, estaba en la cena de la noche anterior, en el salón de mi infancia donde el aire olía a roble ahumado y a hipocresía destilada. Desde niño, había sido el segundón en la dinastía Ruiz. Carlos, con su mandíbula cuadrada y su título de Harvard, era el sol alrededor del cual orbitábamos. Él cerraba tratos con ministros en yates del Mediterráneo. Yo, en cambio, había elegido el camino tortuoso de la academia militar. Luego el reclutamiento secreto. Un trabajo de burócrata, les dije cuando preguntaron, mintiendo con la facilidad de quien ha interrogado a traidores en sótanos húmedos de Toledo. Mis padres, con sus trajes de sabilero y sus cenas en el Ritz, asintieron con desdén. Al menos no eres un delincuente, murmuró mi padre una vez, sin saber que yo cazaba a los verdaderos monstruos. Pero esa cena. Dios, esa cena fue el detonante. Habíamos reunido la familia por el cumpleaños de mi madre, un ritual anual de cristales tintineantes y conversaciones sobre el IBEX 35. Carlos llegó con su esposa, la impecable Laura, y su hija pequeña, que correteaba entre las piernas de los criados. Yo llegué solo, como siempre, oliendo a café negro y a noches en vela frente a pantallas de vigilancia. Cuéntanos de tu trabajo, Javier, dijo mi madre con esa sonrisa que reservaba para los invitados incómodos. Saqué el currículum que había preparado una versión edulcorada, llena de gestión de riesgos y análisis financiero, y lo deslicé sobre la mesa de caoba. Mi padre lo leyó en silencio, sus ojos grises endureciéndose como el acero de sus lingotes de oro. Mediocridad pura, soltó al fin, arrugando el papel como si fuera un trapo sucio. Podrías haber sido socio aquí, en el banco. En cambio,
Malgastas tu vida en papeleo para el gobierno. ¿Sabes lo que dice la gente? Que eres el hijo perdido, el que no da la talla. Mi madre asintió, su collar de perlas balanceándose como un péndulo de juicio. Carlos al menos construye algo. Tú. Solo sobrevives. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos de Carlos, que comía con deleite felino. Sentí la bilis subir por mi garganta. No por el insulto, había oído peores en celdas de detención, sino por la verdad enterrada en sus palabras. Sobrevivo, sí. Sobrevivo matando sombras para que gente como vosotros podáis dormir en sábanas de 1000 euros. Pero no dije nada. Sonreí. Levanté mi copa de Rioja y brindé por la familia. Dentro. El plan ya germinaba, les mostraría mi mundo. Y lo haría pedazos. Al día siguiente. En mi apartamento minimalista en Chamberí, paredes blancas. Un sofá raído y un armario lleno de pasaportes falsos. Recibí la llamada. Era mi superior en el CNI, el enigmático coronel Vargas. Un hombre con cicatrices que contaban historias de ETA y Al-Qaeda. Ruiz. Tenemos un pez gordo. Un banquero implicado en lavado para los cárteles. Nombre: Emilio Ruiz. El mundo se inclinó. Mi padre. El informe detallaba transferencias offshore, cuentas en Liechtenstein, pagos a sicarios en Marbella. Todo encajaba, el banco familiar no era solo finanzas, era un pozo negro de corrupción. Me senté en el suelo, el teléfono resbalando de mi mano. ¿Mediocridad? No. La verdadera mediocridad era su imperio construido sobre sangre. Y yo, su hijo invisible, era el arma que lo derribaría. Pero no era solo justicia, era venganza. Por cada decepción que me habían escupido, por cada mirada de lástima de Carlos. Llamé a mi contacto en asuntos internos. Un tipo llamado Mateo. Un viejo amigo de la academia con deudas que yo había pagado en silencio. Necesito ojos en el banco Ruiz. Todo. Mateo rió. Una risa ronca como grava. Estás jugando con fuego, Javier. Es tu sangre. Sangre. Esa palabra me persiguió mientras conducía hacia el sur, hacia las colinas secas de Extremadura, donde mi primera operación contra mi propia familia comenzaría. Aparqué el coche alquilado, un Seat anodino, en un camino polvoriento y saqué el dron de vigilancia del maletero. Lo lancé al cielo crepuscular, sus ojos electrónicos enfocándose en la finca familiar. Un bastión de olivos y piscinas que ocultaba sótanos con servidores de datos ilícitos. Las imágenes llegaron a mi tablet, mi padre en su estudio, hablando por teléfono en voz baja. Sí, el cargamento llega mañana. Asegúrate de que el CNI no huela nada. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Esa noche, solo en una pensión cutre de Badajoz, tracé el mapa. No lo mataría aún no. Le robaría todo, el respeto, el dinero, la fachada de santidad. Empezaría por Carlos, el hermano dorado, cuya debilidad eran las mujeres. Un mensaje anónimo a Laura, con fotos de sus infidelidades en un burdel de Valencia. Luego, el banco, filtraciones selectivas a la prensa, haciendo que los inversores huyeran como ratas. Y al final, mi padre, enfrentándolo con la verdad en sus propias narices. Pero el odio era un veneno lento, me consumía mientras dormía, soñando con sus rostros contorsionados en súplicas. Semanas después, el primer golpe cayó. Laura me llamó a medianoche, sollozando. Javier, ¿es verdad, Carlos? Le mentí con dulzura, no sé, cuñada. Solo quería que supieras. Al amanecer, el divorcio era inevitable, y Carlos, furioso, irrumpió en mi apartamento. Eres un cabrón. ¿Por qué? Lo miré a los ojos, esos ojos que siempre me habían juzgado. Porque la familia miente, hermano. Y yo estoy cansado de fingir.
Él se fue, prometiendo venganza, pero yo ya había plantado la semilla. El banco temblaba. Rumores de auditorías fiscales circulaban como humo en los pasillos de la bolsa. Mi madre, siempre la más astuta, me confrontó en un café de la Plaza Mayor. Sus manos, cubiertas de anillos, temblaban al sostener la taza. Estás destruyéndonos, Javier. ¿Por qué? Por orgullo. Sonreí, sorbiendo mi cortado. Por justicia, madre. Por todas las veces que me llamasteis mediocre. Ella palideció, y en ese momento vi el miedo, no por el dinero, sino por el abismo que yo había abierto en su mundo perfecto. Eres un monstruo, susurró. No, respondí. Solo soy el espejo que no queríais ver. El plan avanzaba. Mateo me envió los archivos, pruebas irrefutables de lavado, firmadas por mi padre. Las guardé en un servidor encriptado, esperando el momento. Pero el odio me aislaba. Perdí el contacto con mis compañeros en el CNI, ignorando advertencias de Vargas, cuidado. Ruiz. La venganza ciega al cazador. Dormía poco, acosado por pesadillas donde mi familia ardía en un incendio que yo mismo provocaba. Y sin embargo, cada paso me llenaba de una euforia oscura, como el primer tiro en una misión adictivo, inevitable. La lluvia azotaba las ventanas de mi piso en Chamberí como dedos acusadores. Un octubre gris que empapaba Madrid en melancolía. Habían pasado 2 meses desde la cena fatídica, y el Banco Ruiz ya cojeaba, acciones en picada, clientes huyendo hacia competidores más limpios. Carlos, divorciado y furioso, había intentado un contraataque patético, contratar investigadores privados para husmear en mi vida. Pero yo era un fantasma. Mis huellas digitales se borraban con un clic. Mi verdadera identidad, enterrada bajo capas de alias desde mi ingreso al CNI a los 28. Recordaba el día de mi reclutamiento como si fuera ayer. En una sala sin ventanas de la sede en Alcalá de Henares, Vargas me miró fijamente, su puro cubano humeando en la penumbra. Tienes el perfil. Ruiz, familia influyente. Resentimiento latente. Pero recuerda, esto no es un juego de niños ricos. Es guerra sucia. Firmé sin dudar, seducido por el poder de las sombras. Mi primera misión, infiltrarme en una red de corrupción en el puerto de Barcelona, donde contenedores de cocaína se disfrazaban de vino Rioja. Maté por primera vez allí. Un guardia con un silenciador que aún resonaba en mis sueños. Bienvenido al club, me dijo Vargas después. Ahora, usaba esas habilidades contra mi propia sangre. Mi madre no se rindió fácilmente. Me citó en el jardín del Retiro, bajo los plátanos dorados por el otoño, donde solíamos pasear de niños. Ella llegó envuelta en un abrigo de cachemira. Su rostro una máscara de elegancia fracturada. Javier, por favor. Tu padre está enfermo. El estrés. Le está comiendo el corazón. Mentira. Los informes médicos que sí. Recurrí a eso. A un colega en ciberseguridad mostraban solo indigestión de ansiedad. Pero su voz temblaba. Y por un instante, vi a la mujer que me había acunado. No a la reina de los salones. Detén esto, suplicó. Somos familia. Familia. La palabra me quemaba como ácido. ¿Familia? La que me pisoteó por no encajar en vuestro molde dorado. Ella bajó la mirada, lágrimas genuinas surcando su maquillaje impecable. Te queríamos a nuestra manera. Carlos era el fuerte, tú, el sensible. Sensible. El término me hizo reír. Una risa amarga que ahuyentó a los patos del estanque. Sensible es quien llora por un ascenso perdido. Yo he visto hombres destripados en callejones de Málaga. Madre. He ordenado ejecuciones que salvaron economías enteras. Y vosotros me llamasteis mediocre. Me marché dejándola allí, sola bajo la lluvia fina,
Pero su imagen me perseguía, frágil, humana. ¿Era eso hola? No. Solo combustible para el fuego. Mientras tanto, el CNI notaba mi distracción. Vargas me convocó a una reunión en un bar anodino de Lavapiés, rodeados de marroquíes bebiendo té y hablando en susurros. Estás jodido, Ruiz. Tus padres son el objetivo de una app grande. Si filtras, te hundes con ellos. Le conté parte de la verdad del resentimiento familiar, pero omití la venganza. Él suspiró, apagando su puro en un cenicero de lata. La familia es el primer traidor. Pero no dejes que te convierta en el monstruo que cazas. Sus palabras se clavaron, pero las ignoré. Ya era tarde. El siguiente paso fue Mateo, mi puente al mundo criminal. Nos encontramos en un garaje subterráneo de Usera, el barrio chino donde los fantasmas de la inmigración se entretejían con tratos sucios. Mateo, con su barriga cervecera y ojos de rata, me entregó un USB con transcripciones, conversaciones entre mi padre y un capo colombiano, el Tigre, planeando un envío masivo vía Gibraltar. Tu viejo es astuto, dijo Mateo, contando los billetes que le pagué. Pero tú lo eres más. ¿Qué sigue? Le di órdenes, infiltrar a un informante en la finca extremeña. Haz que parezca un accidente si falla. Esa noche, solo con una botella de brandy y el peso de mis pecados, llamé a Elena. Ella era mi ancla. O lo había sido, una psicóloga que conocí en una misión de rehabilitación en Valencia, donde fingía ser un veterano roto. Nuestras noches eran oasis de normalidad, cenas en tabernas de mariscos, paseos por la playa de la Malvarrosa. Pero le había mentido sobre mi trabajo, igual que a todos. Javier, suenas distante, dijo al teléfono, su voz suave como el vino de Jerez. Ven a Valencia. Te necesito. Dudé. Elena era el único hilo de luz en mi oscuridad. Contarle la verdad la pondría en peligro. Pronto, prometí. Colgué, sabiendo que era otra mentira. El informante falló. 2 días después, el cuerpo de Ramón, un chico de 22, con sueños de escapar de la pobreza, apareció flotando en el Tajo, con un tiro en la nuca disfrazado de suicidio. Mateo me llamó jadeando, lo pillaron. Tu padre. Él dio la orden. El mundo se tiñó de rojo. Mi padre, el hombre que me enseñó a atar corbatas dobles, ordenando un asesinato. Corrí a la finca. Rompiendo todas las reglas, conduje como un poseído por la A5, el viento aullando a través de la ventanilla rota. Llegué al amanecer, saltando la verja con herramientas de mi kit de espionaje. El estudio de mi padre estaba como lo recordaba, libros de economía en estanterías de caoba, un retrato de Franco en la pared herencia de su abuelo. Él dormía en el sofá, un vaso de coñac volcado en la alfombra persa. Me acerqué, mi navaja la misma que usé en Barcelona, desenvainada. Podría haberlo degollado allí, sentir su sangre caliente en mis manos. Pero no. Saqué el USB y lo conecté a su ordenador, descargando todo, correos, transferencias, nombres de políticos comprados. Despierta, padre, susurré, presionando la hoja contra su garganta. Sus ojos se abrieron, nublados por el alcohol y el miedo. ¿Javier? ¿Qué? Le mostré la pantalla, su imperio desnudo. Mediocridad. Mira lo que has construido. Y yo lo voy a quemar todo. Él palideció, balbuceando excusas, es por la familia, hijo. Para salvar el banco de la crisis. Lo abofeteé, el sonido ecoando como un disparo. La familia. Siempre la familia. Ramón tenía una familia, ¿sabes? Una madre en un piso de Leganés. Me fui dejándolo allí, temblando. Pero el asesinato de Ramón me marcó. En el coche de vuelta, vomité en el arcén, el asfalto salpicado de bilis y lágrimas.
¿Era esto venganza o locura? Carlos contraatacó esa semana. Me esperó en mi portal, con 2 matones de alquiler tipos con chaquetas de cuero y acentos andaluces. Habla con papá o te rompo las piernas. Gruñó. Luché sucio, un rodillazo en la ingla al primero, el cuchillo del segundo clavado en su muslo. Carlos huyó, pero no antes de escupir, eres peor que nosotros. Sangrando de un corte en el brazo, subí a mi piso y cosí la herida con hilo quirúrgico, bebiendo whisky para ahogar el dolor. Elena llamó de nuevo. Javier, ¿qué te pasa? Dime la verdad. Le colgué. La verdad la mataría. El odio se enraizaba, pero con él venía el vacío. Madrid, mi ciudad de luces y secretos, se sentía como una tumba. Y sin embargo, no podía parar. El próximo golpe, filtrar los archivos a El País. El escándalo estallaría. Y con él, mi libertad. Noviembre trajo niebla a Madrid, un velo gris que envolvía la Cibeles como un sudario. Envié los archivos anónimamente esa madrugada, desde un cibercafé en Malasaña, rodeado de estudiantes con piercings y olor a kebab rancio. Para redacción, tecleé en el correo encriptado, adjuntando pruebas que harían palidecer a los editores. Al mediodía, las noticias explotaron: escándalo en Banco Ruiz, lavado de dinero para cárteles. Mi padre, en portada, con esa foto de gala donde parecía un senador romano. El caos fue inmediato. Llamadas frenéticas de mi madre: Javier, es tu culpa. La policía está aquí. Ignoré el teléfono, observando desde un banco en el Parque del Oeste cómo furgonetas de la UDY o la unidad antidrogas rodeaban la sede del banco en la Castellana. Carlos, con el rostro demacrado en las pantallas de TV, negaba todo: es un montaje. Pero las pruebas eran irrefutables: transferencias a El Tigre, facturas de yates en Panamá, incluso un video granulado de mi padre recibiendo un maletín en un club de golf de Marbella. Me refugié en un piso franco del CNI en Vallecas, un agujero con paredes descascarilladas y colchón mohoso. Vargas me encontró allí al anochecer, su silueta recortada contra la puerta entreabierta. Idiota, gruñó, lanzándome un periódico enrollado. Has jodido una app de 6 meses. Ahora tu familia sabe que eres uno de nosotros. Me reí, histérico. ¿Y qué? Ellos empezaron. Él se sentó, encendiendo un puro que llenó la habitación de humo acre. La venganza no es un informe clasificado, Ruiz. Es un boomerang. Tu madre llamó a mi oficina. ¿Sabe? El pánico me heló. Si mi madre sabía de mi rol en el CNI, el juego cambiaba. Esa noche, soñé con ella, niña en los años 60, bailando flamenco en ferias de Sevilla, antes de que el matrimonio con mi padre la convirtiera en cómplice de sus pecados. Desperté sudando, el sabor metálico del miedo en la boca. Debía confrontarlos, acabar con esto antes de que me arrastraran al abismo. Conduje al amanecer hacia la finca, la A5, un río de luces traseras. La policía había acordonado el perímetro, pero conocía una brecha en la valla trasera, un sendero de cabras que usaba de niño para fumar a escondidas. Me colé como un ladrón en mi propia casa, el aire cargado de olor a jazmín marchito. En el salón principal, encontré a mi familia rota: mi padre encorvado en un sillón, esposas colgando de sus muñecas, mi madre paseando como un animal enjaulado, Carlos, con un moretón en la mejilla de la refriega anterior, bebiendo directamente de la botella. Tú, rugió mi padre al verme. Los agentes se tensaron, pero él los detuvo con un gesto. Déjenlo. Es mi hijo. Me acerqué, el corazón martilleando. Sí, padre. Tu hijo mediocre. El que dirigía operaciones que ahora te atan. Él levantó la vista, ojos inyectados en sangre. Sabía que eras del CNI.
Desde hace años. Por eso te envié a la academia, para que vigilaras, para que protegieras el negocio. La revelación me golpeó como un puñetazo. No era desprecio, era cálculo. Me habían usado como escudo, creyendo que mi posición me haría encubrir sus trapos sucios. Mi madre intervino. Voz quebrada, lo hicimos por ti, Javier. El banco estaba en quiebra en la crisis del 2008. El tigre nos salvó. Pensamos que tú. ¿Qué entenderías? Entender. La palabra me enfureció. ¿Entender? Matar a Ramón. A decenas como él. ¿Por vuestros yates? Carlos se levantó, tambaleante. Hipócrita. Tú también has matado. No, en tus operaciones clasificadas. Nos miramos como lobos, hermanos convertidos en enemigos. La discusión escaló, gritos, acusaciones volando como cuchillos. Mi padre confesó más, sobornos a jueces, eliminación de competidores. Era supervivencia. Jadeo. En este país, los débiles mueren. Toqué mi cicatriz un recuerdo de una emboscada en Bilbao. Y por primera vez, vi el paralelo. Yo también era un superviviente, forjado en sangre. Pero su defensa avivó mi rabia. Sobrevivís a costa de otros. Yo os detengo. Los agentes me esposaron entonces. Vargas había alertado. Traición familiar, murmuró uno mientras me arrastraban. En el coche patrulla. Mi madre gritó desde la puerta, te maldeciré por esto. Maldición. En la comisaría de la Puerta del Sol. El interrogatorio fue brutal, fiscales gritando sobre conspiración. Traición al servicio. Pero yo callé. Mi mente en el twist que aún guardaba. Elena llegó esa noche, convocada por un mensaje desesperado que le envié antes de la redada. En la sala de visitas, separada por cristal. Su rostro era un bálsamo. Javier, ¿qué has hecho? Le conté todo, el CNI, la venganza, las muertes. Ella lloró, pero no de horror, de pena. Eres más que esto. Deja que te ayude. Por un instante, quise creerle. Pero el odio era mi armadura. Liberado bajo fianza cortesía de Vargas, que necesitaba mi testimonio, salí a una Madrid nevada temprana. El banco estaba en ruinas, inversores suicidados. Mi padre en prisión preventiva. Pero el vacío me devoraba. Llamé a Mateo, encuentra el tigre. Acaba con esto. Él dudó, estás cruzando la línea, amigo. Colgué. La línea ya era polvo. Diciembre helaba las calles de Madrid, el viento del Guadarrama cortando como navajas invisibles. Fui a visitar a mi padre en la cárcel de Soto del Real, un monolito de hormigón gris que olía a desesperación y sueños rotos. El guardia me cacheó con rudeza, nada de trucos. Ruiz. Y me llevó a la sala de visitas, donde mi padre esperaba tras un cristal rayado. Su traje reemplazado por un mono naranja que lo hacía parecer un espectro. Has venido a regodearte, Crow. Su voz ronca por el tabaco racionado. Negué con la cabeza, sentándome en la silla plástica. No. A entender. El río. Un sonido hueco. Entender. Ahora quieres entender. Después de filtrar todo, de ver a tu madre desmayarse en el juzgado. Habló entonces, desahogándose como un dique roto, la juventud pobre en los suburbios de los años 70. El robo al banco familiar para casarse con mi madre. El pacto con el tigre durante la burbuja inmobiliaria. Te crié para ser fuerte, Javier. Pero te volví blando con tus ideales. Blando. La palabra me pinchó, pero también iluminó. Mi venganza no era solo por el desprecio, era por el niño que fui, el que veía a su padre como un dios intocable. Me llamasteis mediocre para mantenerme a raya, dije. Sabíais que si subía en el banco, descubriría la podredumbre. Él asintió, ojos astutos aún. Exacto. Y funcionó.
Hasta que no. El guardia anunció el fin. Pero antes de irme, mi padre susurró, cuidado con Carlos. Él no se rinde. Carlos. Lo subestimé. 2 días después, en una operación de rutina contra un almacén de armas en el polígono de Vicálvaro, una bala rozó mi hombro, no un narco, sino un francotirador con mira láser. Herido. Me arrastré tras un contenedor, el dolor ardiendo como fuego líquido. Vargas llegó con refuerzos, fue tu hermano. Contrató a Exeta. El mundo giró. Carlos, el banquero pulcro, recurriendo a terroristas. El odio mutó en algo primal, no solo venganza, sino supervivencia. Me recuperé en una clínica privada de La Moraleja. Elena a mi lado día y noche. Ella limpiaba mis heridas con manos temblorosas. Sus ojos verdes llenos de preguntas no dichas. Esto tiene que parar, Javier. Estás perdiendo tu alma. Hicimos el amor esa noche, un acto desesperado en la penumbra, sus uñas clavándose en mi espalda como anclas. Te amo, murmuró después. Pero no puedo verte destruido. Le prometí terapia, una vida normal. Mentira. Al amanecer, escapé, dejando una nota, perdóname. Esto acaba pronto. Mateo me localizó en un motel cutre de Toledo, donde planeaba el golpe final, atraer al tigre a España, usándolo como cebo para Carlos. Estás loco, dijo Mateo, contando balas en una mesa coja. El tigre es un psicópata. Mató a mi primo en Medellín. Le pagué el doble. Y él accedió. Su lealtad comprada con euros manchados. El plan, un señuelo de un envío falso en el puerto de Algeciras, donde yo dirigiría una redada conjunta CNI Policía Nacional. Pero con un twist personal, filtrar a Carlos la ubicación, para que intentara sabotearlo y caer en la trampa. La espera fue tortura. Días en un piso vigilado en Cádiz, comiendo atún en lata y monitoreando transmisiones. Sueños plagados de mi familia, mi madre rezando en la catedral de la Almudena, mi padre en su celda, garabateando cartas de odio. Elena me enviaba mensajes, vuelve. Por favor. Los borraba. Cada uno un corte en mi corazón. Vargas llamó, abandonar la app. Ruiz. Es personal ahora. Desconecté el teléfono. Personal. Todo lo era. El día llegó, niebla en el estrecho. Barcos fantasmas deslizándose como tiburones. El tigre mordió el anzuelo, su yate anclado en la bahía. Yo dirigía desde un furgón camuflado, auriculares zumbando con órdenes, unidades en posición. Extracción en 3. Entonces, el caos, disparos desde la orilla. Hombres de Carlos irrumpiendo. El tigre escapó en un Zodiac, pero yo lo perseguí a pie por las dunas, el salitre quemando mis pulmones. Lo alcancé en una cala rocosa, su silueta corpulenta recortada contra las olas. Por mi familia, rugió en español chapurreado, disparando al azar. Le disparé en la rodilla, luego en el hombro técnica de interrogatorio. Cayó, gimiendo. Tu padre. Me debe. Extraje la confesión con puños y preguntas, nombres, rutas, el rol de Carlos en el asesinato de Ramón. Grabado todo. Pero en la refriega, un disparo perdido de sus guardaespaldas me alcanzó en el costado. Sangre caliente, visión nublándose. Mateo llegó, arrastrándome a salvo. Lo tienes. Jadeo. Sí. Lo tenía todo. De vuelta en Madrid, hospitalizado en secreto, el peso me aplastó. Elena visitó, su rostro pálido. Termina esto. Por nosotros. Asentí, pero el plan final bullía, confrontar a Carlos en la finca, con las grabaciones como arma. El odio me había transformado, ya no era el hijo herido, sino un verdugo con placa. Enero trajo tormentas al centro de España. Relámpagos que iluminaban la sierra como juicios divinos.
Descargué del hospital con una venda en el costado y un revólver cargado en la sobaquera ilegal, pero necesario. La finca extremeña. Ahora un cascarón vacío tras las redadas. Me esperaba como una tumba abierta. Conduje bajo la lluvia torrencial. Los limpiasgüeños luchando contra el diluvio. Mi mente un torbellino de recuerdos y rabia. Carlos me había citado por un mensaje encriptado. Ven solo. Hablemos como hermanos. Trampa, obviamente. Pero fui. El cebo invirtiendo rolls. Aparqué a 1 kilómetro y me acerqué a pie. Botas hundiéndose en el barro. La casa principal estaba a oscuras, pero vi siluetas en el establo, 3 hombres armados. Acentos gallegos mercenarios del norte. Carlos salió al porche. Impermeable chorreante. Un fusil de caza en las manos. Hermano, dijo con falsa calidez. Has ido demasiado lejos. Entramos al salón. El fuego crepitando en la chimenea como un corazón latiendo. Siéntate, ordenó. Pero yo permanecí de pie, mano cerca del revólver. El tigre cantó, dije, lanzando el USB sobre la mesa. Todo, Ramón. Los sobornos. Tu rol en la emboscada de Vicálvaro. Él palideció, pero se recompuso con una sonrisa torcida. Pruebas. ¿Y qué? Papá está acabado. El banco en liquidación. Tú ganas. No. No ganaba. El vacío en mí era un pozo sin fondo. Hablamos entonces. Desnudando almas. Carlos confesó, te envidiaba. Javier. Siempre el listo. El que se escapó del yugo familiar. Pero cuando entraste al CNI, pensé, él nos protegerá. Protección. Otra ilusión. En cambio, nos traicionaste. La lluvia martilleaba el techo. Un tambor de ejecución. No traición, respondí. Justicia. Por llamarme mediocre. Por usarme como peón. Él levantó el fusil lentamente. Justicia es para los débiles. Nosotros somos Ruiz. El primer disparo fue suyo, rozando mi oreja. El silbido caliente como un beso mortal. Rodé tras el sofá, sacando mi arma. Intercambiamos fuego, balas astillando madera, cristales estallando como sueños rotos. Grité, ¿por qué Ramón? ¿Por qué un crío? Él jadeó desde el otro lado, órdenes de papá. Sabía demasiado. El odio me impulsó. Salí disparando, alcanzándolo en el brazo. Cayó, el fusil resbalando. Me acerqué, pistola en su sien. Termina, Javier. Sé el mediocre que siempre fuiste. Dudé. Sus ojos, idénticos a los míos, suplicaban no piedad, sino cierre. Somos iguales, susurró. Monstruos. Apreté el gatillo, pero el clic fue seco, fallo de munición. Él rió, débilmente, y en ese instante, el twist golpeó, la puerta se abrió de golpe, no con sus matones, sino con Vargas y un equipo SWAT. Baja el arma, Ruiz. Carlos había tendido una trampa doble, alertar al CNI para que me detuvieran como traidor. Caos, agentes gritando, perros ladrando en la lluvia. Vargas me esposó, su rostro una máscara de decepción. Colaboraste con el enemigo. El tigre era tuyo. Mentira. Carlos había falsificado logs, haciendo parecer que yo filtré la app. En el furgón, bajo custodia, el mundo se derrumbó. Mi venganza, mi justicia, torcida en traición. Elena llegó al amanecer, en la comisaría, su mano contra el cristal. Te advertí. Lloré entonces, por primera vez en años, el peso de mis decisiones aplastándome. Pero el verdadero clímax vino en el juicio relámpago, mi padre, desde su celda, testificó vía video. Mi hijo es inocente. Él nos salvó. Twist final, mi madre, en un arrebato de redención, había confesado todo a Vargas su rol, el de Carlos, exonerándome. Carlos,
herido y expuesto, se derrumbó en el estrado, admitiendo el asesinato de Ramón. Lo hice por la familia, sollozó. La sala jadeó, flashes de cámaras como relámpagos. Libre, pero roto. Salí del juzgado a un Madrid primaveral prematuro. Mi padre, en libertad condicional, me esperó en las escaleras. Perdóname, hijo. No lo hice. Pero lo abracé. Un gesto hueco. La venganza había ganado. ¿Pero a qué costo? Primavera estalló en Madrid con furia vegetal. Jacarandas tiñendo las calles de púrpura como sangre diluida. 6 meses después del clímax en la finca. El polvo se asentaba, el Banco Ruiz disuelto, activos embargados para víctimas de los cárteles, mi padre en arresto domiciliario. Escribiendo memorias que nadie leería, Carlos. En una celda de Extremera. Su legado reducido a visitas conyugales negadas. Mi madre, la más frágil, se había marchado a un convento en Ávila, buscando absolución en oraciones y silencio. Te quiero, Javier. Me escribió en una carta temblorosa. Pero no puedo mirarte sin ver el fin. Yo, el arquitecto de ruinas, renuncié al CNI. Vargas me despidió con un apretón de manos y una botella de Armagnac. Fuiste el mejor, Ruiz. Pero la familia te come vivo. Caminaba ahora por las ramblas de Barcelona, había huido temporalmente al este, inhalando el salitre del mar y el aroma de churros quemados. Elena me siguió. Su presencia un bálsamo tentativo. Empecemos de nuevo, dijo una noche en un balcón con vistas al Port Vell, sus dedos entrelazados con los míos. Dudé. Mis manos aún olían a pólvora fantasma. Pero asentí. Intentémoslo. Las consecuencias fueron un dominó implacable. Periodistas me acechaban, llamándome el hijo vengador, viejos contactos del CNI me evitaban, temiendo contagio. Mateo desapareció rumores de que el tigre, desde una prisión colombiana, había enviado un mensaje. Su cuerpo hallado semanas después en el Manzanares. Un suicidio escenificado. Su muerte me golpeó como un eco, otro peón en mi tablero. Visité su tumba en el cementerio de la Almudena, dejando una botella de orujo. Lo siento, amigo. La venganza no discrimina. Regresé a Madrid en junio, alquilando un piso modesto en Malasaña, lejos de las sombras de Salamanca. Mi padre me llamó una tarde lluviosa, ven a casa, hijo. Hablemos. Fui, no por perdón, sino por cierre. La finca, ahora medio vacía, crujía como un barco hundido. Él estaba en el jardín, regando olivos con manos artríticas. He vendido todo, dijo. Para compensar. Silencio. Roto solo por el goteo. Te llamé mediocre porque te veía en mí, un soñador atrapado en un mundo de tiburones. Quería endurecerte. Lágrimas surcaron su rostro surcado. Por primera vez, vi al hombre, no al monstruo. Te perdono. Mentí. No era perdón, era piedad. Carlos, desde la cárcel, me envió una carta, hermano, en la oscuridad. Entiendo. Eres el fuerte. Quemé la carta en la chimenea, sus cenizas danzando como fantasmas. La joya che símbolo 1 ADN se había evaporado, dejando un vacío que llené con terapia. Elena insistió. Sesiones donde desentrañaba el nudo de resentimiento tejido desde la infancia. La traición empieza en casa, dijo la psicóloga, una mujer andaluza con ojos sabios. Pero la redención, también. El twist final llegó en otoño, un paquete anónimo en mi puerta. Un video de mi madre antes de su retiro. En él, confesaba no solo los crímenes, sino un secreto mayor, yo no era hijo biológico de mi padre. Una Faire en los 80, Javier. Tu verdadero padre era un agente, muerto en una app contra ETA. Por eso te reclutaron, sabían tu sangre. El mundo giró de nuevo. Toda mi vida,
Una mentira construida sobre secretos. Lloré esa noche. No de rabia, sino de liberación. La venganza había sido contra un fantasma. Hoy, un año después, camino por el retiro con Elena y un hijo en camino anunciado en una ecografía borrosa. Madrid bulle, indiferente a mis cicatrices. Miro atrás, la traición me rompió, el odio me forjó, la redención me salvó. No soy héroe ni villano, soy superviviente. Y en las noches quietas, cuando el viento susurra secretos, susurro de vuelta, basta. La familia no es sangre, es elección. Y yo elijo luz. Pero a veces, en sueños, oigo la palabra mediocre como un eco lejano, y me despierto con la mano en la almohada, como si fuera un gatillo. La venganza deja marcas eternas.